Vamos al Marcos, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 27 al 33. Marcos, capítulo 11, del versículo 27 al 33. Hoy terminamos con el capítulo 11. Dice así la palabra del Señor. Volviendo a Jerusalén, luego, mientras él andaba por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos, y le decían: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Entonces Jesús le dijo: yo les haré una pregunta, respóndanme, y yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos razonaban entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no creyeron? Pero si decimos de los hombres, temían al pueblo, porque todos consideraban que verdaderamente Juan era profeta. Entonces, respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y Jesús les dijo: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Una escena repetida en la historia humana, y con esto me refiero a esta imagen de cuestionamiento a la autoridad. Es precisamente esto, el cuestionamiento a la autoridad. Es una imagen repetida. Solo basta con ver el inicio de la historia bíblica para ver a nuestros primeros padres, Adán y Eva, cuando comieron del fruto prohibido, desobedecer y cuestionar la autoridad de Dios mismo. Y esta imagen la seguimos viendo a medida que pasa el tiempo. La vemos en distintas edades, con diferentes personas, una y otra vez, personas desafiando la autoridad de alguien más, cuestionándola, contradiciéndola, ignorándola. Y ciertamente el cuestionar la autoridad conlleva caos. Hace poco escuchaba a alguien que decía que todos los males que estamos viviendo en nuestro país se deben a que se ha cuestionado la autoridad. No se respeta la autoridad. Yo no hablaré de eso en esta mañana, pero sí quiero decir, o sí podemos reflexionar en que la mayor parte de las veces el motivo de cuestionar la autoridad es porque hay algo en contra de esa autoridad o porque se busca obtener algún beneficio de cuestionar aquella autoridad. Y en este punto, en el Evangelio de Marcos, es eso lo que vemos entre estos líderes religiosos y Jesús. En este punto del Evangelio de Marcos, digamos que la tensión por parte de estos religiosos está al límite, está full, esta tensión contra Jesús. Y por eso lo desafían, por eso cuestionan su autoridad. Pero hay un problema para estos líderes y para estos religiosos, es que todos estamos bajo alguna autoridad. Y aunque ellos eran la autoridad religiosa del pueblo de Israel, ellos también estaban bajo la autoridad. Y lamentablemente para ellos, aquel a quien ellos estaban cuestionando era la máxima autoridad. Aquel que tenía la autoridad absoluta, autoridad infinita, Jesús. Y lamentablemente para ellos, aquel que no se somete a la autoridad de Jesús sufre terribles consecuencias. Pensando en esto, el título de nuestro sermón es La autoridad desafiada. Y lo primero que vemos es un intento de llamar al orden. Recordemos que esto ocurre el día después de que Jesús limpia el templo. Marcos nos muestra que Jesús limpió el templo en los versículos anteriores y aquí nos lo relata una vez más en el templo. Y obviamente esto iba
a generar grande expectación en las personas. Esto iba a llamar la atención de aquellos que estaban en el templo. Pero la presencia de Jesús en el templo no era porque quería provocar a estos líderes judíos. Él no era un provocador. Él no estaba interesado en llamar la atención de estas personas. No. Lucas nos dice en el capítulo 20 de su evangelio que estando Jesús enseñando en el templo y anunciando el evangelio. O sea, Jesús estaba cumpliendo la función de maestro en el templo. Él estaba enseñando en los atrios del templo. Y podemos pensar que su presencia rápidamente llamó la atención de las personas y se reunieron en grupos para que Él le enseñara. Podemos pensar que tal vez Él mientras caminaba, Él iba enseñando, ya que Él andaba por el templo. Como sea que haya sido, la presencia de Jesús causó gran interés y Él enseñaba el evangelio a las personas. Y lógicamente, esto lo notaron los líderes religiosos y no tuvieron ninguna timidez en ir a Jesús y hacerle frente. Ahora, ¿quiénes eran estos líderes judíos? Marcos nos menciona a 3 categorías. Nos menciona a los principales sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Bueno, estas personas eran integrantes del Sanedrín, que era una especie de consejo, de cuerpo, que dirigía las cosas que tenían que ver con el templo, con la adoración del pueblo de Israel. Y los principales sacerdotes estaban compuestos por el sumo sacerdote actual y por aquellos que habían sido sumos sacerdotes en el pasado. Y estos principales sacerdotes tenían la función de servicio en el templo. Ellos servían, ministraban en el templo, que en su mayoría eran los conocidos como saduceos. Pero también Marcos nos habla de los escribas. Y los escribas eran aquellos estudiosos de la ley, aquellos que interpretaban la ley, aquellos que enseñaban la ley. Y esto lo hacían en el templo y también en las sinagogas. Y por último, son mencionados los ancianos. En el antiguo Israel, por cada tribu o por cada división de una tribu, habían ancianos prominentes que dirigían, que tomaban decisiones. Y replicando esto, el Sanedrín también tenía sus ancianos. Eran como podríamos decir, los miembros laicos de este grupo. Es decir, que no tenían una función a tiempo completo como los sacerdotes o como los fariseos, sino que eran ancianos considerados como sabios que formaban parte de este cuerpo. Ahora, este grupo de personas se acercan a Jesús. ¿Y qué le dicen? Versículo 28. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer estas cosas? Como decíamos, Jesús venía de limpiar el templo y ellos servían en el templo. Jesús venía de sacar a los cambistas, de sacar a los comerciantes, dar vuelta a las mesas, de sacar aquel comercio que estaba en el atrio exterior donde se reunían los gentiles. Y ellos estaban a cargo de cuidar y administrar el templo. Por lo tanto, a eso se refieren cuando van a Jesús y le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Lo que buscaban estos líderes, este grupo de personas, era poner, digamos, en su lugar a Jesús. Esperaban que Jesús sea confrontado por medio de sus palabras. Querían avergonzarlo públicamente. Por eso le dicen, ¿con qué autoridad haces estas cosas? En otras palabras, ellos están diciendo, ¿con qué derecho haces lo que haces? ¿Con qué derecho haces estas cosas? Por lo tanto, ellos buscaban que Jesús se vea confrontado, que Jesús se vea problemado con su confrontación. Por otro lado, también ellos buscaban tenderle una trampa, ya que ellos sabían que Jesús había hablado acerca de sí mismo. Sabían que ya Jesús había anunciado acerca de su autoridad,
Por otro lado, por lo mismo, ellos buscaban tenderle una trampa, que Jesús dijera de dónde venía esa autoridad, para así tal vez tener algún motivo para acusarlo de blasfemo y ejecutarlo. Entonces, esto era lo que ellos buscaban, lo que ellos quisieron hacer con Jesús. Ahora, es interesante lo que vemos aquí, porque los fariseos creen que tienen una disputa con Jesús. Sabían que Jesús en el pasado había hablado acerca de su autoridad, buscaban tenderle esta trampa, buscando el motivo para acusarle de blasfemo, buscaban que Jesús dijera lo que ellos querían escuchar, y buscaban mostrar a Jesús también como un irreverente, como alguien que faltaba el respeto al templo, como alguien que faltaba el respeto a la autoridad que ellos tenían como servidores del templo, como custodios del lugar del templo. Sin embargo, aquí lo paradójico es que la irreverencia no es de Jesús. Jesús no está haciendo algo que no le corresponde, sino que estos propios líderes están haciendo algo que no corresponde. ¿Por qué? Porque están interfiriendo ante Jesús, que estaba usando el templo como un propio púlpito para enseñar al pueblo. Estos líderes judíos están interfiriendo en lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba enseñando, Jesús estaba hablando al pueblo, y estos van y le hacen frente a Jesús. Por eso estos líderes se dirigen de esta manera. Dime cuál es tu autoridad. ¿Quién te dio el derecho de hacer lo que tú haces? Ahora, nosotros podemos pensar qué ilusos estos líderes religiosos, qué necios, qué torpes. ¿Quién puede ser tan osado de ir ante Jesús y cuestionarle de esta manera? Confrontarlo de esta manera, qué insolente. Pero a veces nosotros no estamos muy lejos de eso. Porque ¿cuántas veces hemos razonado en nuestro corazón? ¿Con qué derecho Jesús me exige la manera en que debo de vivir? ¿Con qué derecho Jesús me pide lo que tengo que hacer? ¿Con qué derecho Jesús me dice cómo debo de vivir mi vida? ¿Cómo debo de invertir mi tiempo? ¿Cómo debo de gastar mi dinero? ¿Con qué derecho Jesús hace esto? Tal vez no lo digamos, porque es fuerte. Pero ¿cuántas veces nuestro corazón ha tenido este sentimiento? ¿Con qué derecho Jesús me pide esto? ¿Con qué autoridad? ¿Por qué me lo pide? ¿Por qué Jesús ha permitido esto en mi vida? Quizás no lo digamos, pero nuestro corazón tiene esta sensación de confrontación y de no someterse a la autoridad de Jesús. Y intentamos de alguna forma de llamar al orden a Jesús, de ponerlo en su lugar, de que Él se ajuste a mi autoridad. Pero eso no es todo, la historia continúa, y la segunda cosa que vemos es la contrapregunta que revela. ¿Cómo responde Jesús a este cuestionamiento, a este ataque? Jesús no se siente amenazado, Él no presenta argumentos, Él tampoco comienza a dar acusaciones, sino que Jesús responde con una pregunta. Y esta era una forma que se usaba que usaban los antiguos rabinos, que buscaba hacer reflexionar sobre algo en particular, y Jesús busca hacer reflexionar a estos líderes religiosos, hacerlos reflexionar, y a través de esta pregunta Él saca a la luz finalmente la hipocresía que hay en ellos. No solo revela la verdadera intención que hay en su corazón, sino que los deja en silencio. Jesús es como, a través de esta pregunta, es como que si le propinara un verdadero knockout. Los deja en silencio, sin respuesta. Jesús le pregunta: yo les haré una pregunta, respóndanme, y yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndanme. Entonces ellos razonaban entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Pero si decimos de los hombres,
tenían miedo al pueblo, porque todos consideraban que verdaderamente Juan era profeta. Jesús les responderá si ellos responden a su pregunta. Como vimos, la pregunta era si el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres. Y esto los puso literalmente contra la espada y la pared, porque Juan el Bautista era reconocido como un gran profeta, además que fue el gran precursor del Mesías. Él preparó el camino del Mesías, llamando al pueblo públicamente al arrepentimiento. Y Jesús les traspasa el reto, que ellos se pronunciaran acerca de Juan el Bautista, si su bautismo provenía de Dios o no. Pero hay una dificultad más, y es que Juan el Bautista hizo una aclamación pública acerca de Jesús como el Cordero de Dios. Y también dijo: a este sigan, a este oigan. Por lo tanto, si estos líderes y fariseos reconocían el ministerio de Juan como de Dios, también indirectamente estaban reconociendo a Jesús como el Mesías. Y esto los pone en un dilema. Porque si dicen que el bautismo de Juan era de Dios, entonces ellos se cuestionan. Y Jesús nos preguntará: ¿por qué no creímos? Pero si decimos que no, el pueblo reconoce a Juan el Bautista como un profeta. Lucas nos dice que ellos, en el texto paralelo, en Lucas 20, que ellos temieron en ese momento ser apedreados por el pueblo, porque el pueblo reconocía a Juan el Bautista como un profeta. Y lo interesante de esto es que vemos ahora a Jesús poniendo en su lugar a estos líderes, porque Jesús los lleva a reconocer a la autoridad de un profeta, que finalmente nosotros sabemos que proviene de Dios mismo. La autoridad de un profeta proviene de Dios mismo. Por lo tanto, exige sumisión, exige obediencia. En el fondo, Jesús lleva a estos teólogos, a estos funcionarios, a esta autoridad oficial, a hacerles ver que su autoridad era limitada, que su autoridad no era absoluta, porque la autoridad profética proviene de Dios mismo. Y también hay una pregunta implícita en lo que Jesús hace, y es si reconocen la autoridad de Dios a quien ustedes dicen servir. Ustedes que sirven en el templo, ¿reconocen la autoridad de Dios? Pero estos teólogos, estos maestros son calculadores, y sus razonamientos nos delatan que son unos hipócritas, que son aparentes servidores de Dios, pero por conveniencia rehúsan reconocer lo que es de Dios. Su actitud no está motivada por un verdadero deseo de agradar a Dios. Su actitud no está motivada por una duda sincera, sino que está motivada por conveniencia, por interés. Ellos querían mantener su autoridad. Ellos querían que nada amenace su propia autoridad. Ellos querían mantener su estatus, mantener su posición delante del pueblo. Así que aquí no existe ninguna pregunta sincera. No era una duda real. Era una pregunta tramposa a Jesús. Por eso, ante la pregunta de Jesús, estas personas realmente manifiestan su manera en que piensan, de una manera calculadora, buscando cómo responder para no verse afectados, de manera que no comprometiera su posición. Por lo tanto, la motivación de estas personas, de estos ministros, no era el real servicio a Dios. Ellos no fueron a Jesús buscando una respuesta sincera. Su principal motivación era mantener su propia autoridad, quitar del camino aquello que amenazaba su estatus. Y eso, aun cuando significara enfrentarse al mismo Hijo de Dios. Ahora, al ver esto podemos preguntarnos, ¿cuál es la motivación por la que nosotros hacemos las cosas? ¿Cuál es tu motivación al venir a la iglesia?
¿Cuál es tu motivación al estudiar la palabra, al estudiar teología? ¿Cuál es tu motivación al ir al estudio los días de semana? ¿Por qué lo digo? Porque aunque parezca contradictorio, que parezca ilógico, la verdad es que muchas personas ocupan el Evangelio y ocupan la vida cristiana como una plataforma para recibir reconocimiento, para tener autoridad. Les gusta que los sigan, les gusta que los oigan, les gusta que los escuchen, que los aclamen, les gusta que los reconozcan como grandes hombres de Dios, como grandes mujeres de Dios, y usan la vida espiritual como una fachada, como una máscara para ocultar su verdadero deseo. Son actores, hipócritas. Y esta pregunta de Jesús expone a estos hombres, expone su corazón. Ellos están desafiando la autoridad de Jesús. Lo ven como una amenaza para su posición. Y esto a nosotros debe llevarnos a tener temor. Porque podemos aparentar servir a Dios, pero realmente podemos estar rebelándonos contra Él, sirviéndonos a nosotros mismos, sirviéndonos a nuestros propios intereses, a nuestros propios deseos. Y la última cosa que este texto nos muestra es la respuesta oportunista. Provoca la respuesta de condena. Luego de su reflexión, la reflexión de estos líderes, ellos dan su respuesta. Finalmente responden a Jesús. Y hablando en jerga futbolística, ellos deciden salir jugando. O sea, digamos, ¿para qué hacernos mayor problema? Digamos que no sabemos. No sabemos. ¿De dónde viene el bautismo de Juan? Mejor no. ¿Para qué mayor problema? No sabemos. Ahora, es una respuesta bastante mala, la verdad. Bastante mala. Porque estos eran los miembros del Sanedrín. Ellos eran los principales maestros de los judíos. Ellos eran los líderes del pueblo. Ellos eran los llamados expertos, los supuestos de velar por el bien de la nación. Por lo tanto, ellos tenían que estar al tanto de todo lo que ocurría. Y de hecho, lo estaban al tanto. Estaban al tanto de todo lo que ocurría. Ahora, que estos expertos no hayan tenido nada que decir respecto del bautismo de Juan, eso es muy raro. Eso es muy raro. Porque el ministerio de Juan había causado tremendo revuelo en los judíos. Hasta Herodes lo conocía. Herodes lo mandó a matar. Todos conocían el ministerio de Juan el Bautista. Y estos líderes expertos que velaban por el pueblo no tenían nada que decir si era un verdadero profeta o si era un loco que andaba bautizando por ahí. Pero estos hombres se quedaron sin alternativa. No tenían otra alternativa. Por eso dijeron, no sabemos. ¿Y saben que eso es lo que pasa cuando las personas se quedan sin respuesta? Alegar ignorancia. ¿Cuántas veces hemos visto esta imagen? Cuando las personas se quedan entre la espada y la pared, sin respuesta. Finalmente, ¿cómo responden? No sé. No lo sé. Y en el fondo, estas personas, ¿qué están haciendo? Están demostrando su falta de honestidad. Están siendo deshonestos. Están siendo orgullosos. Están mostrando su orgullo y su falta de honestidad, porque no están dispuestos a reconocer la verdad. Y ciertamente, este comportamiento es el que aleja a las personas de Jesús. La falta de honestidad, el orgullo, esto aleja a las personas de Dios. Esta es la actitud del hombre incrédulo. Esta es la actitud de un hombre soberbio, de un hombre deshonesto, que no reconoce la verdad. Pablo, en su carta a los Romanos, en el capítulo 1, del versículo 18 al 32, él expone
al hombre que no reconoce a Dios. Y nos dice que ellos con injusticia retienen la verdad de Dios. Aquella verdad que es evidente en la creación, su eterno poder, su deidad, que es evidente a los ojos de los hombres, pero ellos se niegan a reconocerla. Se niegan a reconocer a Dios. Los incrédulos, faltos de honestidad, orgullo en sus corazones. Ninguna argumentación convence muchas veces a este tipo de personas. A veces puedes presentar los argumentos más lógicos, más consistentes, pero ellos se resisten porque son deshonestos intelectualmente. Pero esta actitud trae consecuencias. Trae consecuencias. Y estos líderes incapaces de reconocer la verdad, no por verdadera ignorancia, sino porque no quieren hacerlo, entonces Jesús les responde, versículo 33. Entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesús rehúsa en responderle. No tiene sentido discutir con ellos. Ya que ustedes no reconocen la verdad, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. La conversación se acabó. Hasta acá llegamos, podríamos decir. Hermanos, si no tomamos en serio la verdad, podemos sufrir serias consecuencias. No juguemos con la verdad. Estos estaban jugando con la verdad. Endurecieron su corazón y se vieron con la negativa y el rechazo de Jesús. Estos religiosos tuvieron permanentes pruebas de quién era Jesús. Ellos sabían de dónde venía la autoridad de Jesús. Ellos lo habían investigado, habían entrevistado personas, lo habían visto con sus propios ojos, pero permanecieron duros de corazón. Por lo mismo Jesús termina su conversación y de hecho en el texto que viene a continuación, Jesús habla de una parábola, la de los labradores malvados, donde los identifica a ellos como los malvados. Por lo tanto, cuidado con el permanente rechazo a Jesús, el constante cuestionamiento a su palabra, este orgullo que está en estos líderes, también puede estar en nosotros. Nosotros podemos caer en estos mismos pecados. Podemos escuchar con frecuencia la palabra de Dios, escuchar con frecuencia acerca de Jesús, pero no rendirnos ante su autoridad, no rendirnos ante Él. Y esto lo vemos a diario con estas personas que se declaran abiertamente incrédulos, ateos, pero también lo hacen personas que están en la iglesia, dentro de la iglesia. Porque podemos estar aquí, pero ignorar a Jesús una y otra vez, creyéndonos sabios en nuestra propia opinión y no considerando a Jesús como la autoridad, sino que rebajando su autoridad a mi autoridad y diciendo, ¿sabes qué, Jesús? Te necesito solo de esta manera, solo estos días a la semana, solo a estas horas del día, porque la mayor autoridad en la vida soy yo, no eres tú. Tú no eres quien decide, soy yo quien decide en mi vida. Un día las personas van a responder esta pregunta: ¿qué autoridad tiene este hombre? ¿Qué autoridad tiene este hombre? Y la van a responder y van a tener la respuesta ahí delante de sus ojos. Y esto nos lleva a pensar que no podemos ser neutrales cuando hablamos de Jesús. Hay muchas cosas que no importan, mucha información que no nos importa, porque no es relevante. ¿Quién fue el último campeón mundial de rugby, por ejemplo? Lo desconozco y la verdad no me interesa. Como también hay muchas cosas que no nos interesan. Pero hay algo que no podemos ignorar,
y que no podemos dejar de quitarle importancia. Y es algo que debe preocuparnos mucho. Y es que si reconocemos o no la autoridad de Jesús, si es que nos rendimos o no ante Él, ¿es Él la máxima autoridad en mi vida? ¿Es Él el Señor en mi vida? ¿O soy yo? Un día todos los seres humanos van a recibir las consecuencias de las decisiones que tomaron. Y si nosotros rendimos nuestro corazón ante Él y lo tomamos a Él como la máxima autoridad, nosotros recibiremos nuestro galardón y disfrutaremos gozosamente junto con Él. Y los que no serán enviados al lago de fuego y azufre. Tengamos un tiempo de oración. Bendito Dios,